¿Qué sería hablar de parte de Dios? Bueno, acá en Corintios 1, 14:1 dice lo siguiente, Pablo. Busquen pues el amor, en cuanto a los demás dones, anhelen sobre todo el de hablar de parte de Dios. Y después dice en 1 Corintios 14:3. Sin embargo, el que habla de parte de Dios, habla a los hombres, los beneficia espiritualmente, los anima y los consuela. Después dice en 1 Corintios 14:4, el que se expresa en un lenguaje misterioso se beneficia a sí mismo. En cambio, el que habla de parte de Dios contribuye al bien de la iglesia. Entonces, ¿qué sería hablar de parte de Dios? Bueno, pedirle la sabiduría, pedirle el discernimiento para saber comunicar y expresar. Según el momento que estés por ahí, tenés que reprender a alguien, corregirle un error, hacer algo. Y desde el amor todos podemos hacerlo. Desde el amor todos podemos corregir, decirle, poner límites, comunicar algo. Digamos, todos podemos hablar desde el amor. Y eso es lo que dice Pablo, o sea, busquen el amor. Pero en cuanto a los demás dones, además del amor, anhelen hablar de parte de Dios. Es decir, bueno, el amor sí te llega a comunicar mejor, pero lo que más te llega a comunicar mejor y llegar a la conciencia, al espíritu de una persona, son las que Dios interceda en vos y que vos seas como un vocero, ¿no? Que vos seas un instrumento de Dios para comunicar y llegar. ¿Qué es lo que Dios le quiere decir a esa persona? Y para eso, fíjate que no es un lenguaje misterioso, no es un lenguaje complicado, teológico, de la Biblia. No, digamos, el que habla de esa forma se beneficia a sí mismo porque él conoce, tiene los conocimientos, tiene ese lenguaje misterioso para hablar con Dios y todo, pero claro, no le sirve de nada. Es el ego mismo hablando de que no aporta valor. O sea, no te van a entender. Tu mensaje está buenísimo, está conectado con Dios y todo, pero es un lenguaje que la gente no te va a entender. El mundo, la gente que no conoce a Dios, que no está cerca de Dios, no te va a entender. Entonces, hablar de parte de Dios sería hablar de una forma simple. Inclusive, que acá lo deja bien en claro, es... acá que dice... Acá, sin embargo, el que habla de parte de Dios habla a los hombres, los beneficia espiritualmente, los anima y los consuela al hombre. O sea, vos querés que les llegue el mensaje para que ellos espiritualmente generen un cambio y también que se sientan animados, que se sientan consolados por Dios. No distantes. Hay personas que no se pueden acercar a Dios porque lo ven muy lejos. Lo ven tan lejos a Dios que no tienen como esa motivación de acercarse. No se sienten dignos, sienten que no entienden, que está muy lejos, que no pueden comprender. Claro, porque no hay nadie que habla de parte de Dios a esas personas y que le hable de una forma muy sencilla, muy simple. Y para eso, por ejemplo, yo en mis videos soy un tipo común y corriente. Porque yo no quiero ser un chavo, un pastor o un tipo teológico. No, porque no le llega a los pibes que yo quiero llegar, a la gente, a la gente común y corriente, ¿me entendés? Que está buscando o ni siquiera está buscando, pero que le llegue por ahí un video mío porque dice, ¿quién es este pibe canchero que habla y se ríe, se divierte y te tira la palabra de Dios? ¿Qué onda esto? Porque eso que es mundano, acerca lo más importante que es la palabra de Dios, el Evangelio, a una persona que si no hubiese llegado por un mensaje de esa forma, no estaría hoy cerca de Jesús o de Dios. Entonces, en mi caso, esto me llegó mucho porque es como, quiero hablar de parte de Dios y quiero hablar a las personas del mundo, esas personas que no tienen idea, ¿ok?, de lo que es Dios. Y por ahí está el tema, que muchos que evangelizan son muy estrictos no solo con la ley, con sus creencias, con sus palabras y todo, y no te entienden. No te entienden, flaco, lo estás haciendo complicado. A un tipo que después sí puede hablar en ese mismo lenguaje, cuando ya está metido. Hoy en día yo tengo mucho estudio, mucho me refiero a comparación hace unos años. En mi caso particular yo evolucioné en términos de conocimiento, entiendo de términos, entiendo cuestiones bíblicas, de teología, o sea, estoy como más metido. ¿Ok? Estoy más involucrado. Entonces hoy en día puedo entender más cosas.
Hoy las entiendo. Pero cuando yo inicié, había palabras que no entendía, hablaban de algo, ¿qué es esto? Y lo tenía que buscar porque no lo entendía, evidentemente. ¿Okay? No podían llegar a mí porque no era un lenguaje simple. Entonces, hoy en día yo le hablo a la gente común y corriente, como yo. Soy un pibe completamente normal que está involucrado en una relación con Jesús, con Dios y que cada vez la cultiva más. Y te hablo a vos para que entiendas. Y soy un tipo que te dice, yo estuve con un montón de minas y bla, 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 y te comunico esto. Entonces vos decís, mirá, este chabón era un pibe del mundo completamente. Era un pibe completamente del mundo y ahora se metió y comparte la palabra y en un lenguaje que puedo entender. Mi idea es ver la Biblia, que tiene un lenguaje complejo, todo, masticar esa información y dársela a una persona más simple, ¿ok? Mucho más simple. No quiero llenarte de dudas, de confusión. No, todo lo contrario, loco, quiero acercar a que la gente diga, qué interesante esto. Si no hablo así, no llego. Y muchos van a decir, no, pero eso no es de Dios, porque vos tenés que hablar. Bueno, mira, hablar de parte de Dios es cómo se lo hago simple a una persona. Y no es por mí, sino Dios, dame la sabiduría para llegar a esa persona. Las palabras van a venir solas. Vos te vas a dar cuenta cómo hablarle a una persona que no tiene nivel de conciencia. ¿Lo sabés? Si vos le hablás de una forma muy técnica y muy específica, creás una barrera, una distancia psicológica. Y a la persona no le llega el mensaje. Y si no le llega el mensaje, no se va a acercar, no va a tener interés. Entonces, el punto es pedirle siempre a Dios esa sabiduría para hablar de parte de Él. O sea, yo quiero ser literalmente un instrumento de Dios o un vocero, como si fuera una radio, ¿no? O un parlante sería, ¿no? Porque te llega la señal y el parlante ¿qué hace? Expande. Bueno, yo quiero ser eso. Quiero expandir el mensaje de Dios. Por eso le pido, antes de hacer contenido, de qué forma puedo transmitir y ser servicio, o sea, ayudar, ser útil. Ese es el punto. Así que nada, pedirle más sabiduría a Dios para dar el mensaje y llegar a esas personas que no van a llegar con un lenguaje misterioso, técnico. Eso te beneficia a vos, es del ego, pero realmente si querés llegar a las personas vas a hablar como un chabón común y corriente. Punto. Bueno, esta es la reflexión de este día. Ayer fui a una misa católica espectacular acá en Paraguay con unas amigas que me hice y me encantó, loco, me rezaron dos mujeres y el cura y nunca estuve tan en paz. O sea, después voy a contar la experiencia porque fue épico. La iglesia es Shalom y creo que es una iglesia católica pero brasilera. Creo, porque eran muchos brasileros. Pero bueno, muy interesante, la verdad, muy interesante, me encantó y nada, más experiencia para conocer a Jesús, acercarme y aparte lo que me dijeron, fue como, necesitaba esto, necesitaba escuchar esto. Bueno, acá estamos, compartiendo reflexiones, así que muchacho, muchacha que ves estos videos, bendiciones. Vamos a arrancar a trabajar.